Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este nuevo episodio de McKinsey Talks. Soy Andrés Cadena, socio senior de la oficina de Bogotá de la firma y líder de la práctica del sector público y sector social para América Latina. Y hoy tenemos probablemente las charlas más interesantes de esta serie de conversaciones que hemos venido organizando. Y es la conversación alrededor del sector de la educación, particularmente la educación superior. Y tenemos el gran privilegio de tener a tres grandes rectores de la región. Tenemos a Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tenemos a Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes de Colombia. Y tenemos a Salvador Alba, presidente del Instituto Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias a ustedes tres por acompañarnos hoy. Gracias, y además cabe destacar que las tres universidades no solamente son tres de las más prestantes universidades de todo el hemisferio, sino las tres trabajan muy cercano. Tienen una alianza productiva que se llama La Triada, que ha permitido que las tres universidades se apoyen muchísimo en una colaboración sin precedente, tanto académica como de investigación en América Latina. Y es una forma muy especial en que las tres universidades comparten recursos y se benefician de las mejores prácticas. Así que de verdad que un gran honor tenerlos con nosotros hoy. Pues vamos a hablar sobre el futuro de la educación superior, sobre estas implicaciones de esta grave crisis que nos ha traído al mundo y a la región el COVID. Y queremos profundizar en los próximos 45 minutos con ustedes sobre el tema de educación superior, probablemente concentrándonos en tres grandes subtemas. El primero es entender cómo ha sido este proceso para las tres universidades, cómo se han venido ajustando, qué temas les preocupan de corto plazo. Segundo, profundizar un poco en la educación virtual y el impacto que está teniendo y va a tener hacia adelante. Y tercero, dejar una parte del conversatorio para reimaginarnos el futuro y cómo ven ustedes las grandes tendencias y cómo desde la universidad se están moldeando y se va a transformar el futuro de América Latina. Arranquemos con la primera de ellas y lo voy a pedir a Ignacio que se arranca él, contándonos un poco cómo se ha vivido en Chile este proceso y cuáles han sido los principales temas para la universidad. Bueno, gracias Andrés. Yo diría que en nuestro país, en Chile, los casos de COVID-19 comenzaron muy tímidamente la primera semana de marzo. Conocíamos, por supuesto, desde el mes de enero la situación que estaba ocurriendo en distintas partes del mundo. Y en el mes de marzo, entonces, comienzan los primeros casos hasta que se pierde la trazabilidad. Ya no, los primeros casos vienen de personas que habían viajado al extranjero. Y cuando ya se pierde la trazabilidad muy precozmente, yo diría que el 14 de marzo, para ser más claro, nuestra universidad fue la primera que suspendió las clases virtuales, las clases presenciales y transformó todo en educación a distancia, en educación virtual. Eso fue un día sábado 14 de marzo. Por lo tanto, a partir del lunes 16 de marzo, ya van a ser prácticamente 2 meses, tuvimos que levantar todas las plataformas a distancia a través de Canvas, de Zoom, que ya teníamos, por supuesto, previamente organizado con profesores, con estudiantes desde el año pasado, pero rápidamente en una semana se pudo poner a tono toda la universidad para la educación de las distintas carreras a través de estas plataformas. Quiero decir que fue realmente muy satisfactorio y muy impresionante ver cómo esto se pudo lograr en un corto periodo de tiempo. Al momento, hoy día, en las últimas semanas, cada día en nuestra universidad se hacen aproximadamente 2.500 conferencias, clases, reuniones a través de estas plataformas. Participan cerca de 70.000 personas en estas docencias. Se han cumplido los calendarios, se va cumpliendo los objetivos. Por supuesto, las actividades prácticas tienen que quedar postergadas para más adelante, pero hemos podido utilizar, como digo, el tiempo bien. Ahora, el segundo desafío fue ir en apoyo a las personas, a los estudiantes que no tenían disponibilidad de internet, que no tenían disponibilidad de dispositivos para poder seguir estas clases. Por tanto, junto con el desafío docente fue el desafío de la inclusión, de poder apoyar a quienes lo necesitaban. El tercer desafío, por supuesto, es el desafío del trabajo de nuestros funcionarios profesionales,
entonces se estableció el trabajo a distancia, que teníamos algunas tenues inicios en los años anteriores, y rápidamente la gran mayoría de nuestros funcionarios administrativos, profesionales, han desarrollado su trabajo desde la casa para poder soportar la docencia y para poder mantener las actividades de la universidad en un adecuado quehacer. Y por último, para cerrar esta primera respuesta, eh, tengo que referirme al tema financiero, económico. Nuestros estudiantes y sus familias han pasado por momentos difíciles y van a seguir pasando por ello. Por lo tanto, se abrieron nuevas líneas de postulación a beneficio, se han postergado pagos de aranceles universitarios, se han postergado por algunos meses. Hemos recibido un número importante de postulaciones para estos beneficios. Hemos también readaptado nuestros presupuestos para producir los ahorros necesarios en distintos gastos generales, para poder focalizar los recursos de la universidad en las personas que están trabajando, en nuestro proyecto educativo, en el aporte a los estudiantes, y que no quede nadie sin poder seguir sus estudios por razones económicas. Todo eso ha significado un esfuerzo financiero mayor que estamos trabajando, porque no sabemos bien cuánto va a ser la duración de esta crisis, cuánto va a durar en los próximos meses, pero estamos muy esperanzados de que vamos a salir adelante con todas estas medidas. Salvador, tú nos comentabas hace un minuto mientras nos preparábamos acá, cómo el tecnológico ha sido tal vez pionero en todo el proceso que se ha venido viviendo en México. Cómo ustedes casi que empezaron un poco antes que el resto de la sociedad liderando un poco este proceso. ¿Nos podrías comentar muy rápidamente cómo fue ese proceso y dónde están parados hoy en día? Sí, mira, la primera, el TEC es una universidad compleja porque tenemos dos universidades, TEC Milenio y el TEC. Tenemos 26 campus del TEC y 40 campus del TEC Milenio, y tenemos 2 centros médicos académicos. Entonces, esa complejidad lo primero que nos dijo es este nivel de crisis que le afecta salud, economía, prácticamente a toda la sociedad. Nos dimos cuenta que no podíamos operar con la estructura organizacional que el TEC tiene diseñada, porque está diseñada para otra velocidad. Empezamos a darnos cuenta que en México no veíamos todavía, el gobierno no dictaba ninguna norma, no estábamos ni en fase 1, pero nosotros teníamos ya 3,000 estudiantes, la mayoría en Europa, que se habían ido de intercambio, y los padres pues nos pedían que tomáramos una decisión, y como nosotros veíamos que íbamos a regresar en línea, pues mejor decidimos el día 12 parar clases antes que lo hiciera ninguna institución, nadie. Y eso pues generó un movimiento que nos siguieron las universidades en México, y unas semanas después toda la educación en México, y unas semanas después ya empezó el gobierno a empezar a interactuar y a empezar a parar. Entonces, sí, la universidad tomó un motor. La otra cosa que me parece importante, nosotros lo que dijimos, a ver, necesitamos accionar rápido. Entonces, nos olvidamos de la organización que teníamos y nos dimos cuenta que había que tener 14 grupos de trabajo de continuidad académica, que los temas económicos de las familias, había 14 procesos que había que atender, y esos procesos nombramos un líder, y sin pensar quién estaba en la organización, los empoderamos. Y para que pudiéramos empoderarlo y tomaran 100% las decisiones, definimos 107 principios y les dijimos, a ver, si en estos principios está la decisión, tómala. Y por otro lado, el equipo directivo que trabaja conmigo, pues estamos diseñados para ser más lentos, entonces asignamos 4 o 5 del equipo que se repartían cada uno de ellos a 3 de estos equipos, para que la regla era las decisiones se toman de inmediato. Y después pues empezamos a ver cómo las afectaciones de corto y mediano plazo. Y esos principios permitieron que, más nuestros 5 valores, que los vivimos maravillosamente, permitieron que la organización pudiera responder muy rápidamente. Y estos son, pues el primero era proteger la salud de la comunidad y de la sociedad, continuidad académica, asegurar colaboración, empatía y una comunicación oportuna,
también el respaldo solidario a las familias de estudiantes, sobre todo los más afectados, empezar a modelar escenarios futuros, disponer todas las capacidades académicas del TEC y científicas para la sociedad, y el último era fomentar un manejo financiero responsable. Y esto pues nos permitió reaccionar relativamente muy rápido, y lo que es increíble, nosotros tenemos 5 valores y 3 conductas para cada valor, los medimos hace 2 semanas, y algo que me sorprende es que están en niveles altísimos. Quiere decir que pusimos en práctica lo más valioso de la institución, que es sus principios y valores, y pareciera que eso nos ayudó a darle agilidad a la institución. Alejandro, acá en Colombia me imagino que la situación fue semejante. Yo quisiera hacerte 2 preguntas sobre el ajuste que ha tenido la universidad y cómo has visto el sector. Y es, ¿qué pasa con los nuevos estudiantes? No solamente cómo se ajusta el cuerpo actual de estudiantes y de profesores, sino cómo se van ajustando a la nueva realidad de un semestre diferente. ¿Y qué pasa con esas matrículas? ¿Cómo llegan los estudiantes? ¿Están llegando los estudiantes? ¿Se están matriculando? ¿Qué implicaciones financieras genera una situación de estas? Sí, gracias Andrés. Un saludo a Ignacio y a Salvador y a todos quienes nos acompañan esta tarde. Primero, Andrés, un recuento rápido para ir precisando las cifras de tu pregunta. Todo esto ha sido muy vertiginoso, una especie, diría yo, como de escalamiento constante. El tiempo ha sido muy similar a lo que han vivido en México y en Chile. Nosotros anunciamos las primeras medidas el 9 de marzo, que recuerdo que fue un lunes. Ese día cancelamos eventos y viajes en la universidad. Y yo ese día en la tarde tenía una reunión con rectores de algunas universidades aquí en la ciudad de Bogotá, y todos me dijeron que está sobre reaccionando. Al final de esa semana, el 12 de marzo, nosotros ya estábamos moviéndonos enteramente a la virtualidad. Y desde entonces, este ha sido un proceso, Andrés, de no parar. 2 semanas después estábamos anunciando que cambiábamos el sistema de evaluación. Ya no tenemos notas cuantitativas, sino aprobado, reprobado. Todo eso se hizo en un contexto como de igualdad, dijéramos así, hablando de valores. Dijimos, hay una brecha digital, hay estudiantes enfrentados a realidades muy distintas y queremos ser conscientes de eso. Y aprovechamos ese espacio, ese ámbito, para hacer también una invitación a la pedagogía, a estudiar alguna vez sin preocuparnos por las notas. Después, ya respondiendo a tu pregunta, Andrés, de manera particular, fueron cancelados los exámenes de estado que ha utilizado la universidad por varias décadas para su admisión, y nos vimos en la necesidad de cambiar las reglas de admisión, de generar un examen propio de admisión virtual. Ya lo han presentado un grupo de 1000 estudiantes aproximadamente, y tenemos otro programado para la semana siguiente. Y tomamos una decisión difícil, compleja, criticada en algunos ámbitos, y es de mirar instituciones educativas con las que habíamos trabajado históricamente, de muy buena calidad, y que cumplieran como una especie de regla. Es decir, si el promedio en el examen histórico de esas universidades menos una desviación estándar está por encima de nuestro corte de admisión, vamos a recibir a todos los estudiantes de esas universidades. Nuestra admisión para este semestre generalmente era entre 1.300 y 1.400 estudiantes, y ya tenemos una confirmación de un número ligeramente superior a los 1.000. Entonces podríamos decir, Andrés, para responder tu primera pregunta, que ahí estamos, ¿no? Que yo creo que los estudiantes sí van a estar ahí. La preocupación que yo tengo más grande no es sobre los nuevos estudiantes, sino sobre los que llamamos aquí estudiantes antiguos. Hemos hecho un cálculo a mano alzada que nos dice que podemos tener población vulnerable en esta primera etapa, todavía sin profundizarse la crisis económica, entre 1.500 y 2.000 personas. Tuvimos que tomar una decisión la semana entrante de hacer una reducción de salarios del cuerpo directivo y hacer por primera vez en la historia de la universidad un desahorro, una desacumulación del endowment de más o menos el 10% para financiar créditos blandos para estos estudiantes ya matriculados, para un número superior a los 1.000. Tomamos también la decisión de disminuir los aranceles o las matrículas, como lo llamamos en Colombia, 10% para todos los estudiantes. Estamos ya empezando a hablar un poco del próximo semestre, de imaginarnos una semipresencialidad. Yo creo que ha sido importante en esa conversación con los estudiantes permanente que tenemos
tratar de hacer un poco de pedagogía sobre lo que viene, cuáles van a ser las condiciones. Y creemos, y estamos planeándolo así, pero todo esto es incierto, que una ocupación del campus entre el 30 y el 40% en una semipresencialidad podría ser posible el semestre entrante. Y hemos también tratado de hacer un esfuerzo importante en los temas de investigación y conexión con la sociedad. Tenemos una página donde compilamos todos los estudios que hace la universidad, y la universidad se comprometió de hacer pruebas también. Compramos en Corea 100.000 kits para hacer pruebas de COVID-19, y hemos con la Secretaría de Salud de Bogotá puesto en práctica un proyecto de vigilancia activa para hacer estas pruebas que ya comenzó. Yo he estado muy activo en los temas de comunicación. Alguien dijo en redes sociales que no sabía que ser rector de una universidad y ser youtuber era lo mismo. Me ha tocado grabar yo no sé cuántos videos y estar en permanente contacto con la comunidad. Y mi mensaje ha sido siempre de adaptación, que esto no va a durar un semestre, que todos como comunidad tenemos que estar unidos y aprender a vivir una realidad distinta. Y he ido afinando como esa capacidad de comunicar con realismo, pero con esperanza, que yo creo que es clave en este momento también. Antes de pasar a hablar un poco de la virtualidad, yo quería preguntarle a Ignacio y a Salvador, cualquiera de los dos, como lo quieran tomar, ¿cómo ven la situación del sector en términos económicos? Porque ustedes son de las tres universidades más fuertes de cada uno de los países por el desempeño que tienen, por la tradición, pero ¿cómo está impactando esto? ¿Cómo sienten que está impactando el sector de educación en general en la parte económica y particularmente, obviamente, universidades como las de ustedes? Situación de Chile. Nosotros obviamente que las universidades que tienen una alta dependencia de los aranceles universitarios están dependiendo de cómo es la situación del país. En Chile existe gratuidad para los deciles más vulnerables de la población, los 6 deciles más vulnerables, y a nivel de todo el sistema universitario nacional, aproximadamente un 35% de los estudiantes tienen gratuidad. En el caso de nuestra universidad es el 25%, es un arancel fijado por el Estado que se ha entregado rigurosamente durante esta pandemia. Sin embargo, el 75% en el caso nuestro y el 65% en el caso de todo el país depende de los aranceles que las universidades tengan, tanto estatales como universidades que no son del Estado y que cumplen un rol público como la nuestra. Ahora, esos estudiantes que no tienen gratuidad muchas veces tienen beneficios socioeconómicos porcentuales, media beca, pueden tener beneficios de alimentación, beneficios de transporte, de materiales. Y ahí es donde nosotros hemos visto un aumento en la necesidad de la familia y de los estudiantes por estos beneficios, producto de que la cesantía ha aumentado. En Chile está llegando cerca de los 2 dígitos, y se supone que va a estar entre los 12, 14, 15%, esos son los pronósticos que se dan para los próximos meses, y por tanto uno tiene que entender que hay familias de nuestra comunidad universitaria que han perdido sus empleos y que van a tener necesidades de mayores beneficios. Por eso es que hemos abierto, más que tomar una conducta global de baja aranceles, hemos abierto líneas de postulación a nuevos beneficios. En estos meses han postulado cerca de un 10-12% de los estudiantes han postulado para beneficios. Nosotros sabemos que en los próximos meses pueden haber más postulaciones y tenemos que estar atentos con los ahorros internos, con postergar ciertas inversiones o proyectos para poder solventar ese déficit que va a significar esa falta de recursos. Ahora, le estamos pidiendo al Estado que no aumente gratuidad, pero sí aumente las líneas de crédito con interés cero, con crédito flexible, para esta emergencia, esta pandemia. Lo que peor podría ocurrir es que hubiese un déficit de pago muy generalizado que pusiera en riesgo la viabilidad de las instituciones. Entonces, me parece que más que ir a apoyar a las instituciones, lo que hemos pedido es que el Estado apoye a las familias y a los estudiantes a través de estas líneas de crédito para que no haya un retraso o una interrupción de los pagos de aranceles, y que de esa manera las instituciones puedan fortalecer el empleo de profesores, funcionarios, administrativos, profesionales,
y mantener la actividad universitaria tal cual se está manteniendo. A mí me da mucho gusto conocer la realidad de Colombia, de México, porque estamos haciendo esfuerzos muy similares, innovadores, esfuerzos de flexibilización a través de las plataformas virtuales, de la docencia no presencial a distancia, pero eso tiene un costo en sí mismo de innovación, un costo de tecnología, y también tenemos que ver que cuando ocurren estas situaciones, las personas más vulnerables tienden a tener más brechas que solucionar, y entonces las universidades tienen que focalizar los recursos que ahorren en quienes lo requieren más. Como en toda familia, hay personas que requieren más, y hacia eso es que la institución tiene que poner esos recursos. Ciertísimo. Hablando de ese tema de la virtualidad, Salvador, quería pasarte la palabra. Ustedes también han innovado muchísimo en eso, como lo comentabas, teniendo no solamente un número muy importante de estudiantes por fuera, sino desde hace ya bastante tiempo trabajando con esquemas mixtos, virtuales y presenciales. Pero este cambio a la virtualidad, que fue un cambio, digamos que obligatorio, ¿cómo se ha venido manejando interiormente en la universidad en el gran debate sobre la efectividad y la calidad de la educación virtual versus presencial? ¿Cómo logra un profesor inspirar? ¿Cómo logra realmente de calidad? Nosotros tuvimos hace un par de años un temblor muy fuerte en la Ciudad de México, en donde uno de los campus en la Ciudad de México de 8,000 alumnos, pues prácticamente lo tuvimos que demoler, quedó afectado, hoy está en construcción, pero en 2 semanas teníamos ya un campo virtual, bueno, un campo físico que preparamos, pero tuvimos que reaccionar virtualmente, pero ahí el 90% del TEC, porque esto representaba el 10%, apoyaba toda la institución. Ahorita fuimos todos los que tuvimos que entrar en un modo virtual y nos sorprende porque en realidad pudimos reaccionar muy rápido y todos esos miedos que existían, porque la tecnología ya estaba disponible desde hace muchos años, en realidad hizo que muy rápido los profesores se conectaran, pero nos empezamos a dar cuenta a las primeras semanas que el tema serio no era la continuidad académica, había un tema de salud mental. Hicimos una evaluación y donde queríamos ver cuál era la emoción más importante que tenían los alumnos en ese momento, y para nuestra sorpresa, más de la mitad de las emociones, la primera, era negativa, desde depresiones, preocupación, miedo, y cambiaba por dependiendo la edad de los chicos. Entonces dijimos, a ver, sí tenemos una afectación enorme económica, el TEC es una institución sin fines de lucro, deficitaria, y nos ayudamos con toda la investigación y todo esto, con otras fuentes generadoras, incluyendo donativos, pero cuando empezamos a ver pues, lo que tenemos que hacer y el apoyo a los alumnos, pues simplemente las finanzas no pueden responder para el siguiente año si no es con un déficit mayor. Pero nos dimos cuenta de algo que me parece que es más importante, cómo en lugar de pensar en menos, creamos un valor agregado. Y entonces nos inventamos un modelo educativo que le llamamos prácticamente modelo flexible digital plus. Y eso lo hicimos a la tercera semana y entonces dijimos, a ver, creo que cuidar tu mente es lo más importante ahorita, el manejo de emociones. Entonces creamos toda una información y recursos y apoyo para los estudiantes y la habilitamos muy rápido, que se llama Cuida tu mente. Y el nivel de uso que han hecho de estos recursos los alumnos es increíble. Por otro lado, nos dimos cuenta que había oportunidad de desarrollar sus actividades deportivas, culturales, artísticas, de liderazgo estudiantil, también por este medio virtual. Y entonces pusimos todas las habilidades, clases, todo esto, y entonces empezó a articular también esta habilidad que se vuelve muy importante. Y luego también vimos que teníamos muchos cursos especializados de todas las universidades del mundo, Coursera, que lo tenemos, la Triada, tenemos unos programas muy buenos, y lo pusimos al servicio no solamente de nuestra comunidad, sino de sus padres de familia también. Y después nos dimos cuenta de una cosa enorme. Por ser una universidad muy grande, tenemos descuentos de proveedores, desde compañías de seguros, desde una serie. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no les damos a las familias que están sufriendo económicamente todos los beneficios que tiene el TEC por descuentos? Entonces también nos pusimos en esa parte a ayudar. Entonces, de repente de estar pensando en una institución académica,
nos abrimos a 6 pilares de la estrategia para incrementar el valor agregado y que si tenemos que seguir continuando en este modelo, pues no nos vean como una institución que lo único que entrega son contenidos que seguramente podrían ofrecerse a un precio mucho más económico. Alejandro, volviendo a la pregunta sobre la virtualidad, tú has estado hablando mucho durante los últimos años, inclusive antes de ser rector, y ahora lo has enfatizado muchísimo, en la importancia no solamente de instruir, sino de educar con valores. Y de todo el proceso de formar en la ética, cuando la universidad empieza a volverse ahora prácticamente 100% virtual, por lo menos por estos meses, y empieza a cambiar, hay programas ahora que son mucho más cortos. ¿Cómo ves, cómo vislumbras esa segunda parte que tú has sido tan creyente de eso? ¿Cómo el profesor puede realmente transmitir no solamente su conocimiento, sino ser cercano al alumno y transmitir parte de sus valores y la ética que típicamente se relacionan con estar en la capacidad de poder, por lo menos, si no presencialmente, sí muy cercano a los alumnos, ¿no? Nosotros tenemos como la siguiente situación en este momento. El tránsito a la virtualidad fue muy rápido, no teníamos la preparación que tuvieron en México con el tema del terremoto. Tecnológicamente no hemos tenido ningún tipo de problema, yo creo que nos ha funcionado relativamente bien. Tenemos una participación en las clases, Andrés y todos, que es mayor que la de las clases presenciales, el 80% de los estudiantes están participando. La satisfacción la estamos midiendo semanalmente. La primera medición nos dio un porcentaje cercano a 2/3 partes, positiva. Hemos visto un pequeño desgaste en las últimas semanas. El testimonio que estamos teniendo tanto de profesores y estudiantes es una especie de percepción que hay una sobrecarga, que hay mayor trabajo autónomo, que preparar las clases es más complejo. Y yo veo una suerte de desgaste. También nos preocupan y tenemos unas cifras parecidas a las que tiene Salvador sobre los temas de salud mental. Ahora, la pregunta que tú haces, cuando yo hago la presentación a los estudiantes de primer semestre, siempre les digo, la vida universitaria no es solamente la acumulación de conocimientos, no es también, pero no es solamente una preparación para el mercado de trabajo, es un espacio de reflexión. Un espacio de reflexión que incluye el autodescubrimiento, es un impacto de reflexión que incluye esa conversación, ir teniendo una idea como persona de, por ejemplo, los determinantes del cambio social y cómo transformar la sociedad y cómo podemos hacerlo de la mejor manera. Tú me preguntas si la virtualidad de alguna manera permite o facilita eso. Mi respuesta honesta, Andrés, es que no sé. Yo en todo caso añoro los espacios de encuentro espontáneos e informales que se dan en el campus. Y si yo quisiera decir, es posible hacer algo de eso con virtualidad, pero probablemente va a ser un poco más difícil. Y probablemente en este momento todavía no conocemos de manera cierta todas las estrategias para lograr el pensamiento crítico en un contexto de virtualidad, que requiere no solamente ese escenario en el aula de clase, sino requiere la oferta cultural que teníamos en la universidad, requiere las conversaciones de los profesores a la salida de la clase, requiere los debates que teníamos, requiere esos otros espacios de la vida universitaria donde uno iba autodescubriendo y formando ese criterio propio, y sobre todo un criterio propio que yo he querido promover, y es el criterio de cómo transformamos y creamos sociedades mejores y más justas. Es un desafío que tenemos. Y yo creo que no hay una salida tecnológica expedita, una especie de tecnología de hologramas que nos va a permitir reemplazar ese contacto físico, probablemente no. Pero lo que yo he hecho en mi clase, y con esto ya termino, es entro a la clase, la di esta mañana, es una clase larga de 2 horas virtual, y la primera media hora simplemente conversamos sobre todo, hablamos de COVID, hablamos de las experiencias de cada uno, tenemos un espacio de diálogos informales que no se daba en los otros ámbitos. Y ahí, en esa conversación, de pronto pasan cosas que no pasaban en los ámbitos presenciales. Algunas conversaciones que no se tenían, algunas personas que eran tímidas y ahora pueden participar por el chat. No quiero ser del todo negativo sobre la virtualidad. Yo he encontrado en estos escenarios de conversación que trato de promover y propiciar conversaciones que no tenía después de haber enseñado y dado clases por 20 años. Pero como bien tú lo planteas, yo creo que como comunidades universitarias tenemos todavía que seguir ahondando en esta pregunta si la generación de pensamiento crítico es posible y cómo hacerla posible en el ámbito de la virtualidad.
Hablemos en una última ronda sobre el futuro y abrimos a un par de preguntas de la gente que nos está acompañando hoy en este webinar. Y quisiera empezar por ti, por Salvador, hablando sobre el futuro, reimaginándonos y dando rienda suelta a lo que podrá ser el futuro de las universidades en el mundo y en América Latina. Nosotros hemos venido como firma sacando algunos libros en la región sobre reimaginándose el país, en el caso de Colombia, reimaginando a Colombia. Uno de los temas centrales es pensar el futuro de esta educación superior, con todas estas tecnologías, este cambio que se nos está dando, el COVID. ¿Dónde ves esos principales cambios y dónde está el gran impacto a largo plazo sobre las academias y esa transformación? ¿Qué ves hacia adelante? Yo llevo 8 años y medio, en junio 30 dejo la institución, pero yo siempre me hacía una pregunta, ¿qué sectores? Es decir, la tecnología está cambiando exponencialmente, pero los seres humanos nos está costando trabajo adaptarnos a esa velocidad de cambio y nos genera este estrés que posiblemente es la enfermedad de estos momentos. Pero yo me preguntaba, ¿qué sectores de la sociedad están más atrasados respecto a la evolución de la sociedad? Y siempre he dicho, sin duda, que los gobiernos son los más atrasados, siguen protegiendo rayitas de países cuando en realidad el mundo hoy está comunicado en formas diferentes. Vemos los retos de la ONU desde hace ya 5 años y con poco involucramiento de muchos países en buscarle una solución, pero el otro sector que a mí me preocupa es la educación. La educación, pues prácticamente el modelo es del siglo XVIII, muchos de nuestros educadores pues, son del siglo pasado, pero estamos enfrentando chicos, como decía Alejandro, pues que tienen que desarrollar hoy una capacidad creativa de innovación, resiliencia, todos estos compromiso ético, ciudadano, necesitan desarrollar unas habilidades para poder transitar en esta complejidad de mundo y los modelos educativos no han respondido a esto. Pero posiblemente lo más serio es que el modelo educativo que hoy tenemos no es incluyente. De los 8,000 millones de personas, los que tienen acceso a educación de calidad son muy pocos y además la educación ha ido encareciéndose más y entonces hoy hemos creado una sociedad poco empática y yo veo enormemente que nos forzó esta pandemia a darnos cuenta que ahí estaba la tecnología, que sí puede ayudarnos, pero puede ayudarnos a que masifiquemos y desarrollemos nuevas habilidades como seres humanos y que las universidades juguemos un rol menos cerrado y un rol en donde en realidad nosotros no podemos ser especialistas de todo, vamos a tener que crear unidades y cadenas. Yo siempre he predicho que la empresa más valiosa del planeta no ha aparecido y es la que conecte los contenidos con las necesidades individuales de los seres humanos y espero que en los siguientes 5 o 10 años aparezca esto, que nos haga una sociedad mucho más humana y que podamos todos los seres humanos florecer y no una sociedad que ha privilegiado a un grupo relativamente pequeño. Entonces yo estoy muy entusiasmado, efectivamente nos tuvo que llegar una llamada de atención muy fuerte, pero yo creo que la estamos aprendiendo y vamos a salir fortalecidos. Muchas gracias. Ignacio, en América Latina el año pasado y a principios de este año, pues hubo muchísimos movimientos de protesta. Eso para nadie es un secreto y los estudiantes fueron parte de esos movimientos y tuvieron muchísimo que ver con buena parte de las protestas que se vivieron y Chile en particular pues tuvo una situación muy compleja que tal vez acaparaba muy buena parte de la agenda en el país antes de que llegara el COVID. Todas esas inquietudes que existían por parte de los estudiantes de mayor acceso a la educación superior, mejor calidad de la educación superior, ¿cómo las ves ahora frente a esta disyuntiva que planteaba Salvador y esta posibilidad de poder, a través de la tecnología, accesar mucho más, o tener mucho más acceso, perdón, por parte de mucha más gente al sistema educativo en Chile? ¿Cómo lo estás viendo? Lo que ocurrió, lo que en Chile se ha denominado el estallido social entre octubre y enero, octubre del año pasado, enero de este año, y después entre marzo a la fecha con la pandemia, pone de relieve en forma muy patente, muy significativa, lo que hemos denominado el compromiso público
de todas las instituciones universitarias, no solamente las del Estado, sino que las que sin ser del Estado se han dedicado durante toda su trayectoria, en el caso nuestro más de 132 años ya, a aportarle al país en los distintos ámbitos, en la ciencia, en la humanidad, en el arte, en las ciencias sociales, en la educación, en las carreras profesionales, etcétera. Y entonces esto se ha visto muy patente porque en el estallido social las personas le interpelaban a las instituciones diciendo, bueno, ¿qué ha hecho esta institución universitaria en términos de eliminación de la pobreza, en términos de un nuevo orden social, en términos de una economía al servicio del hombre, en términos de un orden administrativo y un orden político? En el caso nuestro, una discusión sobre una nueva constitución. Y hoy día, en la pandemia, se nos pregunta, bueno, ¿cómo están las instituciones universitarias extremadamente importantes en situaciones como las que vivimos? Quiero muy brevemente mencionar la experiencia que tenemos en Chile en lo que se denomina la mesa social que convocó el gobierno y que pertenecen a ella representantes de ministerios, Interior, Ciencia, Salud, representantes de las dos principales universidades, la nuestra, la Universidad de Chile, representantes de los alcaldes, del Colegio Médico, de la Organización Panamericana de la Salud. Somos 15 participantes que a partir de cerca del 20 de marzo nos hemos reunido de manera bisemanal, ya llevamos cerca de 15 reuniones, y en esta mesa social se discuten políticas públicas, se discuten avances, se analizan temas como cuarentena, localizadas, se analizan temas como la importancia de los testeos masivos, se analizan temas como cuáles son las condiciones para pensar en un futuro, en retomar clases presenciales a nivel escolar, pero también a nivel universitario. En Chile, los alcaldes, los municipios tienen a cargo la educación pública y tienen a cargo también la salud pública, de los consultorios, de los centros ambulatorios. Por lo tanto, estos alcaldes tienen múltiples preguntas que hacerle a las universidades. En el caso nuestro, tenemos una mesa constante, paralela, con un grupo importante de alcaldes de la región metropolitana para solucionar sus dudas, que van, Andrés, desde el hecho de preguntarse en qué medida los líquidos que sanitizan espacios comunes son útiles o no, cuando hay que gastar y ocupar los recursos, lo que realmente es importante. ¿En qué medida cuando se plantea un retorno paulatino tenemos que tomar ciertas precauciones de seguridad? ¿Cómo se readapta el currículum escolar? Hemos estado desde las universidades proponiendo y poniendo en la mesa social documentos muy importantes, lineamientos éticos para el manejo de salud en una pandemia, temas de salud mental. Comparto con Alejandro y Salvador en la importancia de la salud mental en situaciones actuales. Acabamos de presentar un documento sobre temas de educación, cómo se focaliza el currículum, cómo hacemos un apoyo a las familias de niños escolares más vulnerables que tienen que seguir su educación en la casa. Acabamos recientemente esta semana de poner una propuesta de cómo acompañar por COVID-19, en donde tenemos que saber que por mucho que haya que tener protección, seguridad para el último adiós de estos pacientes, tenemos que darle la posibilidad a las familias de poder despedirse de ellos. Esas son cosas que son extremadamente importantes y que surgen desde las universidades. Tenemos una mesa de datos para asegurar la información fidedigna y que podamos realmente tomar decisiones con esa información. Y también tenemos una mesa en donde el aporte de las universidades se manifiesta con el desarrollo de nuevas vacunas, con el desarrollo de mejor protección para el personal de salud. Entonces, para finalizar y redondear esta respuesta, creo que en situaciones de estallido social, en situaciones de pandemia por salud, ha quedado cada vez más manifiesto que las universidades cumplen un rol esencial en la vida pública de un país, como decía Alejandro, para tener una reflexión en profundidad de los distintos temas, de temas de tipo científico, humanitario, artístico, tecnológico,
y que las principales universidades tienen que estar a la altura para proyectarse desde la universidad hacia la sociedad. Por eso es que gran parte de la tarea que hemos tenido que cumplir como rectores ha sido desde la universidad hacia afuera, desde la universidad a servir a la sociedad y a poder transferir el conocimiento que se tiene desde el interior de las instituciones hacia lo que requiere nuestro país y la región. Alejandro, una última pregunta y tomamos una pregunta del público porque se nos acabó el tiempo, pero quería hacerte una pregunta. En las tres universidades que hoy están representadas acá, pues de alguna forma son lo mejor que existe en la región o de las mejores universidades que existen. Y el acceso, por supuesto, sea al Monterrey, sea a la Católica o sea a los Andes, de la gran mayoría del pueblo colombiano, del pueblo mexicano, del pueblo chileno o de los estudiantes, porque además ustedes tienen muchos estudiantes extranjeros de la región, pues es relativamente limitado. Siempre se ha visto como universidades, yo no quisiera usar la palabra élite, pero de alguna forma son universidades en donde el acceso es más restringido y poca gente tiene ese nivel de calidad de educación. Todo esto que estamos viendo no podría de alguna forma poner en entredicho ese modelo en el cual hay un número finito de estudiantes que tienen acceso a lo mejor que hay en calidad de educación en nuestros países. Uno podría imaginarse una universidad de los Andes o una universidad como el Tecnológico que tenga 4 o 5 veces más de estudiantes que tiene. ¿Será que a futuro esto nos está demostrando que la tecnología nos permite ampliar esa capacidad de impactar? ¿Tú te imaginas una universidad de 50.000 estudiantes? ¿Es eso posible? Yo creo que nuestras instituciones, las tres, nos sentimos cómodas en una dimensión y en otra no. Yo creo que nosotros sabemos que podemos aportarle mucho a la sociedad en términos de conocimiento e investigación, que lo estamos haciendo en este momento, que básicamente concentramos buena parte del capital humano especializado en nuestras sociedades y que este capital humano tiene una responsabilidad grande en la generación de conocimiento, en traer tal vez lo mejor de las artes y las ciencias globales para ponerlo al servicio de nuestras sociedades que tienen muchos problemas, muchos de ellos de muchos años. Pero hay otra dimensión, que es la dimensión de la movilidad social. Y la pregunta es si efectivamente nuestras instituciones han contribuido desde una perspectiva de mediano plazo a la movilidad. Esa pregunta sigue siendo una pregunta con una respuesta ambigua. Yo creo que hemos contribuido en algunas dimensiones y, por ejemplo, con algunas políticas públicas y con nuestras becas contribuimos, pero también al mismo tiempo hemos contribuido a perpetuar ciertos privilegios. Y yo creo que se abre una oportunidad para volver sobre esta palabra que es tan compleja, de si nos tenemos que repensar o reinventar, pero sí yo creo que sacude cierta comodidad, Andrés, de concebir en nuestras cavilaciones sobre lo que está ocurriendo modelos distintos que logren una mayor movilidad social. Yo pasé 20 años de mi vida investigando temas sociales. Hice mi tesis de doctorado sobre movilidad intergeneracional de América Latina. Demostré cómo los coeficientes de correlación entre la educación de padres e hijos en países como Chile, como Colombia y México son muy superiores. Esto es, hay menos movilidad que en otros países desarrollados, incluso que otros países latinoamericanos. Y eso siempre me ha obligado a mantener viva esta discusión. Y yo quiero decir dos cosas para contestar la pregunta. La primera es que yo creo que hacia el futuro nosotros no podemos seguir aumentando los aranceles o las matrículas en términos reales. Yo creo que ese modelo ya es un modelo insostenible y nosotros tenemos que encontrar otras formas de financiar la educación y también otras formas de operar. Leí hace algún tiempo que estos edificios, esta infraestructura que ha crecido mucho en nuestras universidades, en el fondo se estaban convirtiendo en monumentos a nosotros mismos. Yo creo que tienen razón. O sea, formas más austeras, formas distintas de operar que permitan atenuar o parar el crecimiento completamente de los aranceles o matrículas, yo creo que son necesarios. Y como tú bien lo dices, la virtualidad tiene que aumentar nuestro alcance y tiene en el mediano plazo que disminuir los costos. Yo creo que necesitamos programas más cortos, más centrados en las demandas de la gente, menos ofertistas, salir un poco con la obsesión con nosotros mismos y conectarnos más con la sociedad. Yo no sé si de 50.000, pero uno sí tendría que empezar a concebir en la próxima década al menos un salto cuantitativo importante que aumente el alcance de nuestras universidades y que de alguna manera, más que en el pasado, nos convierta en instrumentos de equidad y de movilidad social. Yo creo que es una obligación que tenemos. Y este tránsito rápido a la virtualidad yo creo que nos está abriendo posibilidades
En los temas de posgrado, yo termino con esto. Yo creo que la Universidad de los Andes lo que debería hacer es que el 70-80% de sus posgrados debían ser virtuales a un costo menor al que tenemos hoy en día. Y es una pregunta muy interesante. Alguien preguntaba lo siguiente, decía, con esta nueva virtualidad del nuevo modelo que se podría desarrollar, ¿qué tanto podríamos pensar en un modelo de educación en donde tuviéramos, por un lado, la presencialidad, por otro, la virtualidad, pero sobre todo la capacidad de poder educar en lo individual y en lo grupal, en llegarle a la gente en lo individual e ir llevando a cada cual a la velocidad que requiere y no dejar a nadie atrás en las universidades? ¿Qué opinan de esa propuesta? ¿Será que eso es posible con estas nuevas tecnologías y esta nueva forma de ver la educación? Andrés, postulo muy brevemente para que tengamos oportunidad los tres de contestar y no quede uno respondiendo. En un minuto responder esa pregunta. Yo creo que la virtualidad hay que potenciarla, hay que sacar lo mejor que hemos visto de esta educación a distancia, pero hay que complementarla con el encuentro personal, con el mirarse cara a cara, con el poder interactuar entre los pares. Una de las cosas más importantes de una universidad es la interacción entre los estudiantes con los profesores, entre los profesores. Las universidades están hechas por comunidades vivas que tienen que encontrarse más pronto que tarde una vez que esta pandemia la podamos superar. Y solamente en 10 segundos quiero enviar un saludo a todas las enfermeras y enfermeros de la región de Latinoamérica, de la representación de los rectores que estamos aquí. Hoy día es el Día Internacional de la Enfermera y qué maravilloso poder saludarlas en una situación de pandemia, de crisis sanitaria, en donde la enfermera y el enfermero cumplen un rol tan importante en la salud de nuestra población. Gracias, Andrés. Por otro lado, pensar que lo que decía Ignacio, la educación va a tener que ser personalizada e individual. No podemos masificar al ser humano. Y en esa oportunidad, yo sí creo que la tecnología nos va a permitir ser más incluyentes, que hoy no lo hemos sido. Y también cada universidad tiene un rol. Mira, te pongo dos ejemplos. Nosotros tenemos la Universidad TecMilenio, que tiene 50,000 estudiantes, pero ahorita la visión que trae esta universidad es cómo pasar a 1 o 2 millones, cómo realmente aprovechar toda esta velocidad en línea para llegar a la educación para toda la vida, porque es una universidad que la mitad son adultos. Pero por otro lado, estamos viendo que el verdadero problema de la pandemia no es la pandemia o la salud que hoy estamos preocupados, es que en el planeta no hay líderes que puedan enfrentar los retos, porque vamos a vivir retos de cambio de sociedad. Y hoy estamos viendo que los mayores problemas es que los liderazgos que estamos teniendo, y hablo de países, pero también hablo de empresas, no es lo mismo manejar en estabilidad una empresa. Yo les decía, nosotros nos tuvimos que poner en un modo crisis y cambiar la forma de organizar, pero ¿cuántos líderes realmente no están operando con el liderazgo que se requiere para inspirar y para retar al sistema? Hoy requiere líderes que reten a sus organizaciones, incluyendo las universidades. ¿Cuántos rectores se van a atrever a retar todo lo que han hecho por muchos años y que les ha funcionado? Yo sí creo que va a aparecer nuevas formas de educación, que no va a salir de las universidades. Yo creo que es muy difícil cuando tienes una historia tan grande, al final estás cuidando el statu quo, tienes una mayor resistencia al cambio, pero van a aparecer emprendedores que van a encontrar nuevas formas y al mismo tiempo eso nos va a poner en entredicho muchos pensamientos a las universidades de cómo ajustar, cambiar. Pero yo sí concluyo que la educación tiene que ser personalizada y, como decía Alejandro, tiene que desarrollar el pensamiento crítico y hacer que los seres humanos sean seres que creen conciencia, porque hoy vamos en automático, en este modelo de desarrollo que se sustenta en tener y tener y tener para acumular cosas que no necesitas, pues hoy nos dimos cuenta que es un invento que creamos y seguramente yo creo que el resultado a través de los siguientes 30, 40 años va a ser maravilloso. Reitero el llamado de Ignacio al Día de las Enfermeras. No sabía, Ignacio, que era el Día de las Enfermeras. Yo sufrí una enfermedad difícil y puedo decir que las enfermeras me salvaron la vida. En este modo crisis, Salvador, reflexionando ayer cuando me mandaron las preguntas y estaba mirando lo que podría decir, en el fondo caí en cuenta que en este mes hemos tomado más decisiones que en
probablemente en toda la década anterior y muchas cosas que creíamos imposibles, porque nos ha faltado esa capacidad, aunque se permitieran esas conversaciones que no se tienen. Y si ahí me dijeran qué tiene que cambiar en este momento, cómo vería yo cambios que podríamos hacer aprovechando la coyuntura, yo señalaría 3 de manera precisa. Cambiar nuestros sistemas de evaluación, que yo creo que son deshumanizantes y de alguna manera poner lo que hacemos y lo que queremos ser al servicio de la construcción de sociedades mejores y más conscientes de su destino, digámoslo así. Gracias, Ignacio, gracias, Salvador, gracias, Alejandro, por la cantidad de preguntas que tenemos y la importancia del tema. Creo que nos podríamos quedar acá una cantidad de tiempo, pero ya nos pasamos como 10 minutos del tiempo Andrés, que tú nos teníamos. puedes mandar las preguntas, coleccionarlas, que yo creo que para nosotros es como un buen corte transversal de lo que la gente está pensando y cuestionando del sector. Yo creo que sería una información muy útil. Se las pasamos por supuesto. Que quisiera agradecerle muchísimo a las más de 600 personas que se han venido conectando a lo Muchas largo gracias de a todos. la última hora. Y tal vez solamente comentarles que el webinar va a estar disponible, lo vamos a plantear, a colgar, pero en la página de mckinsey.com. Y les hemos mandado una pequeña encuesta a los que están participando para que porfa nos comenten cómo les ha parecido ir mejorando la capacidad de poder tener los mejores invitados del continente hablando de los temas más importantes, que estoy seguro en este caso lo cumplimos. Muchísimas gracias, la verdad que es un placer tener la triada y mucha suerte con esa alianza y gracias por estar educándonos a todos nosotros. Mil gracias.